Hermano, póngase en pie. Gloria a Jesús. Vamos a abrir la palabra del Señor en Éxodo 14. Gloria al Rey. Éxodo 14, verso 15. El tema de hoy es la fe en acción vence obstáculos. Amén. La fe en acción vence obstáculos. Éxodo 14, verso 15. Amén. ¿La tienen? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra. En esta noche te pedimos que nos hables, Señor, de una palabra tuya basta para sanarnos. Señor, tu palabra es pan que viene del cielo, que nos alimenta y que necesitamos con urgencia, Señor, en este mundo. Necesitamos escuchar tu verdad y tu palabra, Señor. Gracias porque tú no nos fallas, por misericordia y por gracia, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria al Rey. El otro día miraba una persona que había estado mucho tiempo privado de su libertad, y él decía que solo el que ha perdido la libertad sabe lo que la libertad vale, ¿verdad? Dice que solo el que ha perdido la libertad sabe lo que la libertad vale. Le preguntaban: ¿y usted cuando estaba privado de libertad qué soñaba? ¿Qué quería? Y él decía: yo quería caminar por un parque y sentir el viento. Y nosotros tenemos la oportunidad muchas veces de caminar por un parque y nos da pereza, ¿verdad? ¿Ah? Porque no hemos sido privados de la libertad. Amén. No escuchamos la lluvia, no miramos un pajarillo. Amén. No le ponemos atención a veces a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos sido privados de la libertad. Pero aquel que ha sido privado de la libertad la aprecia mucho. Amén. Y estaba yo estudiando acerca de Israel. Israel fue esclavo. Usted sabe que una cosa es estar encarcelado, una cosa es ser privado de la libertad y otra cosa es ser esclavo. Amén. Esclavo potencializa eso. Amén. Esclavo. Nosotros, nadie nació para ser esclavo. Yo creo que imagínense que uno le grita y ni un perrito hace caso, ¿verdad? Usted le grita a un perrito y el perrito sale corriendo y no le hace caso. Y si eso es un animalito, ahora nosotros que el Señor nos hizo con inteligencia y con libertad, que nos griten, que nos traten como una herramienta, porque en aquel tiempo en que Israel fue esclavizado en Egipto, los esclavos eran herramientas con voces humanas. Amén. Eso es lo que eran. Eran herramientas con voces humanas. Imagínense que cuando hacían un censo, los esclavos no eran censados. Los esclavos no contaban. Era algo terrible. Israel estuvo cruelmente esclavizado por 430 años. 430 años. Esos son muchos años, ¿verdad? 430 años. Yo creo que son los años que tiene Costa Rica de ser país. Y todo ese tiempo más o menos estuvo esclavizado Israel. ¿A quién estuvo esclavizado? Pues al mayor imperio mundial de la época, a Egipto, a Faraón. Gloria a Jesús. Y dice que ellos se cansaron de eso. Dice en Éxodo 2, verso 23, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Qué hacían? Gemían, clamaban a causa de su servidumbre, y clamaron. Y dice que subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre
y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de sus pactos con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Amén, qué lindo eso. Ellos 430 años esclavizados, 430 años de sufrir esa opresión tan terrible. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos clamaron. Hasta ese momento empezaron a levantar un clamor, empezaron a pedirle al Señor libertad, y Dios los escuchó, dice. Cuando clamamos, ¿sabe? Dios nos escucha, ¿verdad? Cuando estemos pasándola difícil, cuando estemos sintiéndolo duro, levante sus ojos al cielo y clame al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Pero cómo nos cuesta clamar, cómo nos cuesta orar, cómo nos cuesta doblar la rodilla, cómo nos cuesta encontrar un rato para clamar. Buscamos soluciones por todo lado, pero no en Dios. Siempre que alguien llega a pedirnos consejo, a nosotros el único consejo que tenemos nosotros es Jesucristo. Nada más. Jesucristo es la solución para todos los problemas. En nuestra vida, en nuestro matrimonio, la solución, la llave se llama Jesucristo. Amén. Y si Jesucristo no es suficiente, nada será suficiente. Si Jesucristo no alcanza, nada va a alcanzar. Amén. Entonces, esa es la solución. Dice que el pueblo empezó a clamar a Dios por libertad. Y dice ahí en Éxodo 3, y vamos a leer del verso 7 en adelante, dice: dijo luego Jehová, en el verso 7 del capítulo 3, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra como buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares. Vea que el Señor no se los ocultó. Dice el Señor, ahí en esos lugares hay cananeos, hay heteos, hay amorreos, hay fereceos, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven ahora, por tanto, ahora, y te enviaré a Egipto para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios escuchó el clamor y Dios les dice: tengo una tierra ancha, una tierra buena, es una tierra que fluye leche y miel, no está deshabitada, hay moradores, pero esa tierra es de ustedes, yo se las doy. Amén. No había ninguna sorpresa, el Señor les está diciendo todo por adelantado. Entonces Dios levantó un poderoso libertador, a Moisés. Moisés, con el respaldo de Dios y con, aleluya, una vara nada más, logró libertar a Israel de la esclavitud. Eso es tremendo, eso es tremendo. Gloria a Jesús. El respaldo de Dios fue suficiente. El Señor hizo milagros terribles. No hay un pueblo que haya visto más milagros que ese pueblo de Israel. Nadie ha visto más milagros. Mire, fueron 10 plagas. 10 plagas. El agua se convirtió en sangre. Salieron ranas, salieron piojos, salieron moscas. Una cosa es decirlo y otra es vivirlo, ¿verdad? Peste sobre el ganado, úlceras, cayeron unos cánceres, granizo como fuego, langostas, peste de langostas, tinieblas, y al final tuvieron que morir los primogénitos. Amén. El Señor hizo milagros terribles. Mientras que eso ocurría en Egipto, donde estaba Israel, no ocurría nada. Todo Egipto estaba oscuro y donde estaba Israel había luz. Piojos por todo lado, y en Egipto todo el mundo bañadito con jabón Dove, ningún problema. El Señor protegía a Israel de una forma espectacular. Se murieron todos los primogénitos, pero ellos, por hacerle caso al Señor y marcar con la sangre del cordero las puertas, ahí no entró el ángel de la muerte. Eso es increíble, amén. El faraón los dejó ir. Y dice que al poquito tiempo
el faraón se arrepintió, porque es que eran muchas manos esclavas que se estaban yendo. Algunos dicen que eran 1,000,000, algunos dicen que era más de 1,000,000. He escuchado quien dice que eran 3 millones. Era muchísima gente. Y dice en Éxodo, vea lo que pasó en Éxodo 14, porque a veces a nosotros se nos olvidan estos detalles. Éxodo 14, y es lindo leerlos porque la Biblia lo dice. Vea, amén. Éxodo 14, verso 19. Dice, ¿y quién? Vea usted, ¿quién iba delante de Israel? Y el ángel de Dios que iba delante de Israel. Usted sabe lo que es uno saber y que la manifestación del ángel de Dios, del ángel de Jehová, vaya adelante. Yo nunca he visto un ángel, menos al ángel de Dios que dice aquí. Eso tiene que ser algo muy impactante, amén. Dice que el ángel de Dios que iba delante de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a espaldas. O sea, que delante de Israel iba el ángel de Dios y iba una columna de fuego. Iban dos cosas protegiéndolo, amén. Y el ángel de Dios se apartó cuando Faraón se iba acercando y se puso atrás. Y la columna de fuego se levantó de adelante y se puso atrás. Todos miraron eso. Todo Israel vio ese tremendo milagro. Amén. Luego dice que todo Israel, ahí en 14, ahí que estamos cerquita, 14, 30 y 31, dice que todo Israel, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Qué dice la Biblia? Israel lo testificó con sus propios ojos. Ellos miraron a los egipcios muertos a la orilla del mar, porque Dios abrió el mar para que pasara Israel, y cuando Faraón iba a pasar, lo cerró. Ellos miraron tremendos milagros. Amén. Tuvieron hambre, ¿y qué hizo el Señor? Dice la Biblia que les dio maná. Dice en Éxodos que era suave, que era blanco, y dice que sabía miel, a hojuelas de miel. Dice en el Salmo 78, 24, 25 que eso era trigo de los cielos, pan de nobles. ¿Usted sabe? Tuvieron hambre y al otro día en la mañana se encontraron con flecks de miel. Con flecks de miel. Amén. Y se lo comían y sabía como a pan de reyes, como a pan de ángeles. Allá en el cielo los ángeles estaban horneando, y cuando iba a amanecer tiraban el maná. Israel nada más salía y cogía el maná, pero para el otro día estaba malo. Todos los días tenían que ir a coger su porción de maná. Usted sabe lo extraordinario que puede ser que usted se levante por la mañana y que encuentre pan fresco, horneado en el cielo, y que eso tenga las vitaminas, tenga los nutrientes, tenga todo lo necesario para mantenerlo usted en el desierto rosado, cachetón y bonito. Dios hizo eso por Israel y ellos lo miraban. Después de algunas semanas, gloria a Dios, tuvieron sed y de la peña el Señor les dio agua. Y de la peña salió agua y todos se saciaron. Gloria a Jesús. Les dio su ley, les dio sus mandamientos. Moisés subió allá al monte. Ellos miraron la gloria de Dios en ese lugar. Espantoso, algo tremendo. Amén. Ellos se llenaron de la presencia del Señor ahí mirando aquello. El Señor los libertó. Hizo milagros todos los días que se levantaban. Era un milagro. Todos los días que se levantaban era maná. Gloria a Dios. Llegaron por fin al lugar donde el Señor les había prometido. Dice en Éxodo 13, gloria a Jesús. Aleluya. Dice la palabra del Señor que llegaron, Números 13, verso 1
2 y 3. Llegaron al borde de la tierra prometida. Duraron unas cuantas semanas en pasar al desierto. No duraron 40 años, no tenían que durar 40 años. Duraron unas pocas semanas. Llegaron al borde de la tierra prometida. Vea, hermano, los milagros que ellos habían visto. La mano de Dios a favor de ellos en todo momento. Y entonces en el verso 13 dice: y Jehová habló a Moisés diciéndole: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy. Amén. ¿Qué dice ahí? Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Yo la doy. Amén. De cada tribu de sus padres enviaron un varón, cada uno un príncipe entre ellos, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Amén. Eso era muy común en aquel tiempo. Era muy común cuando se iba a hacer una incursión militar. Todavía es común enviar espías para ver cuál es la debilidad, por dónde se puede llegar mejor. Amén. Estudiar el terreno. Eso era algo muy común. El Señor se lo prometió. Y el Señor les dijo: la tierra yo se las doy. Amén. Y ustedes saben lo que pasó. Dice ahí mismo en el verso 31. Dice: mas los varones, en el capítulo 13, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Vea usted el informe que trae esta gente. Ellos dicen: esa tierra traga a sus moradores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros entramos ahí, estamos muertos. Es una tierra donde podemos entrar, pero no vamos a salir. Amén. Ahí hay todos los que vimos, todo el que había ahí era más grande que nosotros. Amén. ¿Sería verdad eso? Yo no creo que fuera verdad. Yo no creo que fuera verdad. Amén. Dice: vimos gigantes, a los hijos de Anac. ¿Acaso el ángel de Jehová no era más gigante que los hijos de Anac? Y ellos lo miraron delante con la nube de fuego. ¿Ah? ¿No era más grande el ángel de Jehová? Y dice: y nosotros, ¿sabe cómo nos víamos? Como insectos. Nos veíamos como langostas. Parecíamos insectos. Nosotros nos mirábamos como insectos y ellos nos veían como insectos. Amén. Nos veíamos como langostas. Terrible, terrible, terrible. Todos estos hombres vieron el asunto malísimo. No podremos. Números 13:31. Léalo conmigo ahí. Número 13:31. Mas los varones que subieron con él le dijeron: no podremos. Quiero hacer énfasis y yo quiero que usted lo vea. Amén. No podremos. No podremos. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo le creyó. Todo el pueblo le creyó. Si usted va al capítulo 14, versos 6 y 9. Amén. Dice, el verso 1, entonces toda la congregación del capítulo 14, entonces, ¿cuántos de la congregación? Todos de la congregación gritaron y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijeron toda la multitud: ojalá no muriéramos en la tierra de Egipto, en ese desierto, ojalá muriéramos, y ustedes saben, y los vamos a apedrear. Y ojalá nos hubieran dejado en Egipto. Allá habían ajos, allá habían cebollas. Amén. Venían de ver la mano de Dios, de ver milagros tremendos. Pues esta gente les trae un mal reporte, inmediatamente se les olvida todo, excepto a Josué y a Caleb. Dice en el verso 6,
Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Amén. ¿Cómo es la tierra? En gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Dígale, nos la entregará. Aquellos dijeron: no podemos. Y ellos dijeron: nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Cómo lo vamos a comer? Como pan, su amparo. ¿Sabe qué es su amparo? ¿Sabe qué quiere decir amparo? Usted nunca ha oído a alguien decir: yo me amparo a la ley, yo me amparo a esto, yo me amparo. Es protección. Amparo es protección. Y ellos dijeron: su amparo se ha apartado de ellos. Amén. Ellos están desprotegidos. Jehová es más poderoso. Y con nosotros está Jehová. No les temáis. Amén. Wow. Ellos dijeron: su amparo se fue. Es tierra buena. Jehová, si se agrada de nosotros, Él nos la va a dar. Amén. No le teman. Eso es increíble. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque los 12 vieron lo mismo. Los 12 vieron lo mismo. Amén. Pero al testificar, parecía que estaban hablando de lugares diferentes. ¿Verdad? Parecía que estaban hablando de lugares diferentes. ¿Habían visto lo mismo? Sí. Pero parecía que estaban hablando de dos cosas diferentes. Los 12 creyeron. Los 12 creyeron. ¿Sabe? Los 12 creyeron. 10 creyeron que no podían. Tuvieron razón. No pudieron. 2 creyeron que sí podían. Tuvieron razón. Sí pudieron. Porque conforme a su fe, así va a ser hecho. Si usted cree que puede, puede. Y si usted cree que no puede, no puede. Sea que crea o sea que no crea, usted tiene razón. Amén. Dele un aplauso al Rey. Gloria a Jesús. Josué, Caleb dijeron: podemos, vamos a poseer la tierra. ¿Y sabe qué? De toda aquella generación, solo ellos dos entraron y poseyeron la tierra. Amén. Conforme a nuestra fe, así va a ser hecho. Amén. Si alguien a usted algún día le dice: no puedo, no le contradiga. No le contradiga, porque esa persona está en toda la razón. No va a poder. No va a poder. Gloria a Jesús. Jesús nos enseñó que el que puede creer, todo le es posible. Él dijo: si tenemos fe como un grano de mostaza, le vamos a decir a este monte: quítese de aquí, póngase para allá y se pasará. Y dice: y nada os será imposible. Dijo Jesús. Amén. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, usted le dice al monte: quítese de aquí, y se pone allá, y el monte se quita y se pone. Amén. Amén. Y dice: y nada os será, y lo dijo Jesús, y nada os será imposible. Lo que pasa es que no creemos, y como no creemos, entonces usted tiene razón, no se puede. Pero si creemos, amén, sí se puede. Amén. Dele un aplauso al Rey. Hay que creer. Hay que creer. Hay que creer, hermano. Usted sabe que yo he notado que lo mismo cuesta creer que no creer. Cuesta lo mismo. Entonces mejor creer. Cuesta lo mismo. Es más, alguien me decía que para no creer en Dios se ocupa más fe que para creer en Dios. Y es cierto. Usted sabe, creer que todo esto se hizo de la nada, por una casualidad, y que venimos de una meba. Esa gente tiene más fe que yo, porque yo creo que Dios existe y que nos hizo con su poder. Eso está muy fácil, ¿verdad? Pero creer que esto salió de un Big Bang, de una explosión, chacho. Dicen los puertorriqueños: chacho, tienen más fe. Tremendo.
¿Qué hizo la diferencia entre estos dos? Unos miraron los obstáculos y los vieron imposible de vencer. Amén. ¿Qué hizo la diferencia? Miraron los obstáculos y los vieron imposible de vencer. La tierra traga a sus moradores. En Deuteronomio 1:28 dice que ellos dijeron, las murallas de esas ciudades, ¿sabe hasta dónde llegan? Hasta el cielo. Deuteronomio 1:28, búsquelo, se lo encuentra. Dijeron, las murallas de esa ciudad llegan hasta el cielo. Vea qué mentirosos. Dice, son altos todos. Seguro ellos eran enanos. No, no eran más altos todos. Y los hijos de Anac eran como 3. Y a uno Moisés lo mató David de una sola pedrada. Amén. No eran la gran cosa tampoco. Nos sentíamos como insectos. Nos mirábamos como insectos. Ellos miraron los obstáculos y dijeron, no podemos. Josué y Caleb miraron con Ray-Ban. ¿Usted sabe? Cuando usted se pone los lentes de la fe, usted va a ver diferente. Amén. Cuando usted se pone los Ray-Ban de Dios, que son la fe, usted va a estar viendo lo mismo, pero lo está viendo como Dios lo ve. Ajá. Sí, sí. Amén. Está viendo lo mismo, pero lo ve con la fe. Entonces usted lo ve como Dios lo ve. Amén. Él dijo, es tierra que yo les doy, dijo el Señor. Amén. No había ninguna duda. Le creyeron a Dios y ellos dijeron, si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Eso lo dijo también Pablo, ¿verdad que sí? ¿A quién se lo dijo? A nosotros, ¿verdad? Ellos dijeron eso. Si Jehová es con nosotros, sí podemos. ¿Sabe qué dijo Caleb y Josué? Nosotros somos más fuertes que los gigantes. Amén. Gloria a Jesús. Los vamos a comer como pan. Su amparo se ha apartado. Los venceremos. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Los dos vieron lo mismo. La diferencia la hizo creerle a Dios. Eso es todo. Pusieron en acción su fe. ¿Y qué hicieron? Al poner su fe en acción, lograron poseer la tierra que el Señor les había prometido. La fe en acción vence obstáculos. Amén. La fe en acción vence obstáculos. Usted sabe, el pueblo que necesitaba a Josué, la fe del pueblo que necesitaba a Josué para decirle, ahí está Jericó, ahí no entra nadie, por las murallas corren hasta caballos, por las murallas vive gente, murallas gruesas y altas. ¿Sabe cómo vamos a vencer esa ciudad? Pongámonos en fila, démosle 7 vueltas y después empezamos a gritar. Había que tener fe, hermano. Usted se hubiera puesto a dar vueltas con él. Pero este pueblo ya no era aquel pueblo. Este pueblo había aprendido a creerle a Dios. Había que tener fe para agarrar unas murallas como las de Jericó y empezar a dar vueltas, hermano. Amén. Un día, después otro día y nada pasa. Y al último día dar 7 vueltas y sonar esas trompetas y gritar y que los muros se caigan. Amén. Había que tener fe para decirle a la luna, párate, y para decirle al sol, párate, y que el sol se parara. Y Josué lo hizo. Y dice, no ha habido día como aquel que un hombre hablara y que el Señor escuchara. Amén. Había que tener fe. Pusieron la fe en acción. Le creyeron a Dios y vencieron los obstáculos. Gloria a Jesús. Mire, en Marcos 2 hay una historia tan linda. En Marcos 2. En Marcos 2. Te adoro, Jesús. Aleluya. Dile que está a la par suya. La fe en acción vence obstáculos. La fe en acción vence obstáculos. Amén. Dice en el verso 2 que entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura
bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Aquí vemos una historia maravillosa. Aquí hay 5 hombres que tienen fe. Hay quien dice que eran solo los 4. No, yo pienso que el paralítico también. El paralítico también tenía su fe, ¿verdad que sí? Ellos querían que Jesús lo sanara. Ellos creían que Jesús lo podía sanar, pero la casa estaba llena. Había un obstáculo grandísimo. La casa estaba llena. Amén. Pero ellos pensaron, si lo ponemos delante de él, va a sanar. La fe en acción. No podían llegar a Jesús. ¿Qué hicieron? Consiguieron una escalera. No les importó que la casa fuera ajena. Ya usted. La casa era ajena. No les importó. Consiguieron una escalera. Subieron al paralítico entre 4. Eso hay que verlo, ¿verdad? Luego rompieron el tejado y con cuerdas lo bajaron delante de Jesús. La fe en acción, mi hermano, rompe el techo. La fe en acción nos pone a hacer cualquier cosa, amén, para estar delante de Jesús. Y muchas veces lo que estorba a la gente, pero hay que buscar por dónde entrar, amén. Ellos le creyeron al Señor. Jesús, al ver la fe de ellos, lo extraño es que Jesús no le dijo: levántate y sé sano, ¿verdad? No, porque Jesús sabe cuál es la prioridad. Jesús sabe cuál es la prioridad. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más importante, que el Señor nos sane o que nos perdone los pecados? Los pecados, porque esa sanidad es eterna, amén. Cuando el Señor nos perdona los pecados, eso dura en esta vida y dura en la otra. Gloria a Dios. Él sabe cuál es la prioridad. Él le dijo: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y habían unos escribas. Mire, no habían campo para los enfermos, pero los escribas estaban en primera fila. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Ellos compraron el primer boleto porque querían estar cerca de Jesús, pero era para criticarlo. Los escribas sí estaban allá adentro. Y ellos dijeron: pero ¿quién es este? Porque Jesús estaba empezando su ministerio. Si solo Dios perdona pecados. Y le está diciendo a ese paralítico: tus pecados te son perdonados. Y Jesús le dijo que es más fácil decirle: tus pecados te son perdonados. Y para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate y anda también. Amén. Y él se levantó. Dele un aplauso al Rey. Gloria a Jesús. Recibió la salud del alma y recibió la salud del cuerpo, porque 4 amigos de ellos pusieron la fe en acción. Amén. Hay que poner la fe en acción. A veces hay un amigo que traemos que tener, hay alguien que queremos traer, hermano. Hay que poner la fe en acción. Hay que mover esa gente, hay que traerla. Amén. Porque aquí el Señor puede hacer un milagro y lo puede sanar del corazón, le puede perdonar sus pecados. No sabemos lo que el Señor puede hacer. Para Dios todo es posible. Gloria a Jesús. Hay historias extraordinarias, hay historias tan lindas en la palabra del Señor con respecto a la fe en acción. ¿Usted se acuerda de una mujer que padecía de un flujo de sangre? ¿Sí? Tenía años de padecer de un flujo de sangre. Todo el dinero lo había gastado con doctores, con médicos. No la podían sanar. Y ella, en medio de la multitud, empezó a arrastrarse. Y a pesar de que era inmunda, porque ella era inmunda, estaba sangrando, y en esa condición no podía tocar a un maestro. Amén. Ella dijo: si tan solo tocara el borde de su manto. Amén. Qué fe. Y qué fe en acción. A pesar de la debilidad, hermano, me han dicho algunas personas que sangrar por tantos años te debilita mucho. A pesar de la debilidad, a pesar de la pobreza que ella ya tenía, todo lo había gastado, ella dijo: si yo solo logro tocar el manto de Jesús, yo sé que voy a ser sana. Y a pesar de la multitud, ella se abrió campo y logró tocar el manto. Y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Porque yo sentí que dunamis, de ahí viene la palabra dinamita, yo sentí que poder y que virtud salió de mí. Amén. Esa mujer lo tocó y Jesús sintió una explosión de poder. Amén. ¿Quién me tocó? Porque yo sentí que explotó poder de mí, dice Jesús. ¿Quién me ha tocado? Maestro, la multitud te aprieta y tú preguntas: no.
Fue un toque especial, salió poder de mí. Y la mujer dijo, yo fui quien te tocó. Amén. La fe en acción vence los obstáculos. Amén. No importa el obstáculo que usted tenga, si pone en acción su fe, el Señor va a honrar su fe y ese obstáculo va a ser vencido. Dele un aplauso a Jesucristo. Gloria a Jesús. Mira, hermano, estas historias son lindas, estas historias nos motivan, pero ¿sabe qué? Nosotros hoy estamos parados al borde de la tierra prometida, ¿sabe? Hoy estamos parados al borde de esa tierra que fluye leche y miel. ¿Le vamos a creer a Jesús o no le vamos a creer a Jesús? Vamos a creer que Él dijo, mis ovejas son mías, mi Padre me las dio, nadie las arrebata de mi mano, o le vamos a creer al enemigo que dice, no, tú eres mío. Estamos al borde de la tierra prometida. Yo no sé con usted, pero conmigo el Señor ha hecho unos milagros. Amén. Ha hecho unas maravillas. El Señor nos ha transformado de una manera, nos ha cambiado. Mire, el Señor nos ha dado maná del cielo. El Señor ha abierto el mar. El Señor nos libertó de Faraón. El Señor y todo lo que hizo con Israel lo ha hecho con nosotros. Denle un aplauso al Rey. Lo ha hecho con nosotros. Lo mismo. El Señor nos ha libertado. El Señor nos ha alimentado, nos ha provisto. Nada nos ha faltado. Él ha sido bueno. El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro todos los días. Estamos en este momento al borde de la tierra prometida. ¿Sabe cuánto falta para que Cristo venga? Nada. En la eternidad no falta nada. Cristo viene. Créale en la palabra del Señor. No le crea al enemigo. Diga, yo soy salvo. Yo soy de Jesucristo. Yo voy para el cielo. Puedo fallar, amén. Pero tengo un juez, tengo un Padre allá en el cielo. Y tengo a Jesucristo, gloria a Dios, que intercede por mí continuamente. Y que tiene misericordia de mi debilidad, amén. Una fe en acción es lo que ocupamos. Créele al Señor. Una fe que rompa el techo. Necesitamos, aleluya, una fe que rompa el techo, que traiga las visitas a este lugar, que traiga a los necesitados en este lugar, que el Señor no va a fallar, amén. Él no va a fallar en sanarlos, Él no va a fallar en perdonar sus pecados. Gloria a Jesucristo, Él es bueno, Él es bueno. Lo que Dios prometió, tenemos que creerlo, amén. Una fe en acción vence los obstáculos. Póngase en pie un momentito.